Germán, seguimos hablando de Emilia Pardo Bazán. Tú has estudiado el arte de los Países Bajos y su influencia en Pardo Bazán. ¿Podrías hablar sobre este tema dando ejemplos concretos? Claro, por supuesto. Bueno, como dices, vamos a seguir hablando porque el otro día hicimos un vídeo que me pediste sobre Emilia Pardo Bazán y el 98. Sí. Es decir, el desdén que los 98istas tenían por las soluciones para España de Emilia Pardo Bazán. Sí. Y ella encontró esas soluciones muy prácticas o pragmáticas durante un viaje a los Países Bajos, es decir, a Bélgica y a Holanda, Sí. a comienzos del siglo XX. De hecho, cuenta ese viaje en el libro Por la Europa Católica de 1902. Y una de las cosas que a mí me parece extraordinaria de ese libro es cómo ella cuenta su descubrimiento de lo que se llama el gótico internacional. ¿Qué es el gótico internacional? Pues el gótico internacional es la alternativa al arte del Renacimiento de los países del norte de Europa, de los Países Bajos, de Dinamarca, Noruega, Suecia, etc. Es decir, ya en el siglo XV había este maravilloso arte que es el Renacimiento, la vuelta, el redescubrimiento o la incorporación a la cultura occidental del arte clásico. Sí. Y por otra parte, en el gótico internacional, que ocurría en pintura y en música y en todo al mismo tiempo que el Renacimiento, tenía un toque distinto. En vez de el Renacimiento que volvía a recuperar mitos, el mundo antiguo, el gótico internacional se fijaba en lo concreto. Era el ir al hombre a través de su representación exacta. Sí. Y entonces, claro, ella viaja a los Países Bajos y, entre otros, se queda completamente extasiada, como no es menos, ante el Cordero Místico o el altar de la Catedral de San Bavón en Gante. Ese maravilloso altar que es genial. Sí, sí. Van Dyck vivió entre 1390 y 1441, que fue el autor de ese famoso altar, que es una pintura maravillosa, ¿no? Entre otros, de la figura de Cristo, de la figura de Dios, de la Virgen, etc. Entonces, hecho con una precisión extraordinaria. Sí. Entonces, claro, ella luego viaja a Ámsterdam y viaja a La Haya y va a ver, por ejemplo, a Rembrandt, va a ver un cuadro, de verdad, el famoso cuadro del doctor Nicolás, que está mirando a un cadáver, está en una lección, se llama lección de anatomía. Sí. Y también le va a emocionar, por ejemplo, los toros pintados por Potter. Sí, es Entonces, grande. Sí. Claro, eso es. Entonces, ella descubre la importancia que tiene en la cultura esa precisión, ¿no? Esa riqueza de colores que encuentra en el altar de Gante, de Jan van Eyck, esa luz que encuentra en Rembrandt, esa maravillosa reproducción del físico animal que encuentra en Potter, en Paulus Potter. Entonces, claro, todo esto le hace descubrir, claro, cuando ella está ante el altar, se queda
tiene un momento... Embelesada. Claro, embelesada, casi un momento de auténtica relación religiosa, ¿no? Es uno de esos momentos que hay... Es decir, que yo lo he experimentado estando en Israel, ¿no? Estando en Jerusalén, ¿no? Que en un momento dado hay algo que dices, esto me toca, es mi cultura, es la esencia de mi cultura, y ella lo siente allí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ella, no solamente su realismo, no solamente es el realismo de nuestro Lazarillo, no solamente es el realismo naturalista, sino que también ella entendió que en el norte de Europa, ya en el siglo XVI, o XV-XVI, se daba un tipo de arte que en vez de ir hacia buscar la esencia del ser humano exclusivamente en los elementos mitológicos, en los elementos clásicos, también se daba en ese arte que buscaba menos en el pasado, en la arqueología humana, sino más en lo más externo, en lo más cotidiano, en lo más... Claro, enseguida se me viene a la mente otro de las cosas que a ella le emocionaron, que es Johannes Vermeer, Vermeer, que dicen en español, porque recuerdo que alguien me dijo, ¿y de quién habla usted? Le dijo, y le dije, Vermeer, y dijo, Vermeer, dice usted, ese. Claro, ese elemento cotidiano. Entonces, ella lo descubre ahí, y eso es uno de sus... la deja completamente emocionada, ¿no? Entonces, quiero simplemente, en este momento en que estamos tan confusos ante todo, que Emilia Pardo Bazán no es que eligiera entre el Renacimiento, el realismo del norte, del gótico internacional del norte de Europa, sino que ella lo descubre, lo asimila y lo utiliza como parte de ese maravilloso acordeón que es el sentir humano expresado en diferentes maneras, ¿no? Es una manera muy moderna, si lo piensas, ¿no? Claro, claro, absolutamente moderna. Sí. Ella está en ese punto de... y no... ella no hace como ahora es nuestro... el signo cultural del presente, ¿no? El buscar un referente falso. Es decir, ¿qué de veces, no, nosotros escuchamos a alguien decir una mentira y usarla como referente, ¿no? Eso es la era del presente, ¿no? De Donald Trump y de este mundo. Las noticias falsas. Las noticias falsas. Ella no, ella va siempre a un referente concreto. Sin embargo, naturalmente, su situación en la cultura española es siempre compleja, porque no aceptaban esta riqueza intelectual que ella ofrecía a nuestra cultura. Ella era mucho más nórdica en el fondo. Efectivamente, mucho más realista, mucho más racional. Racional. Muy interesante. Muchas gracias, Germán.